La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, 5 meses después, Milei. Dado que el socialismo es una ideología que va directamente en contra de la naturaleza humana, necesariamente deriva en esclavitud o muerte. No hay otro destino posible. Abrirle la puerta al socialismo es invitar a la muerte. Implementar las ideas del socialismo. Estas son los insultos, las declaraciones de Milei. ¿Qué tipo de sociedad y país puede producir? ¿Y qué calaña de gente atornillada al poder? ¿Y qué niveles de abuso puede llegar a generar? Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Este es el golpe que ha sido contestado por las empresas españolas que se retrataron con Milei. 15 compañías, entre ellas BBV, Santander, Mapfre, Naturgy, todas ellas hoy se han apartado más o menos de esa declaración. Lo hacía Antonio Garamendi en nombre de la patronal, la COE. Rechazamos el tema porque no es el sitio ni el lugar, no es lo que se pide a dos países, en este caso amigos, hermanos, vamos a decirlo, y donde nosotros además en el ámbito, concretamente en este caso de las relaciones económicas, pues tenemos unos intereses muy grandes en Argentina. En un divorcio y en un choque puntual con Milei, pero que tiene una trayectoria general con Argentina. España ha pasado de negociar con un gobierno populista de un color a negociar con el gobierno populista del otro, el de la ultraderecha ahora. Y España ha pasado de invertir 40.000 millones allí a tener apenas 15.000 hoy. De ser el primer país extranjero en inversión a ser hoy el segundo. De tener allí nombres como BBVA, Santander, Inditex, Iberdrola, Naturgy, Acerinox, CAF, Dia, Mapfre, todos esos nombres dando hoy marcha atrás porque todos ellos están en aquel país. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Con muchas empresas hablando, distanciándose de Milei y de esa retórica ultraderechista avalada e invitada por Vox. ¿Quién ha hablado? ¿Qué empresas han hablado? ¿Y qué han dicho? Pues prácticamente todas las empresas que se reunieron el sábado con el presidente argentino han rechazado sus palabras. Telefónica dice que carece de sentido que se ataque a nuestro presidente del gobierno y a su esposa, lo dice en un comunicado, al igual que Abertis, que añade que este tipo de lenguaje e insultos utilizados por Milei no contribuyen a la convivencia. Iberia apostilla que las palabras de Milei no atienden al lenguaje diplomático que debe usarse entre países amigos. Desde el BBVA dicen que rechazan profundamente las declaraciones del presidente argentino y tenemos también, por ejemplo, al Santander y a Naturgy que se suman al rechazo expresado por el presidente de la COE, por Antonio Garamendi, al que acabamos de escuchar. Le preguntaban, de hecho, hoy al presidente de Naturgy, Francisco Reynés. Como miembros que somos de la patronal de COE, suscribimos totalmente las palabras que ha dicho su presidente esta mañana. Como no puede ser de otra forma, los respetos personales tienen que prevalecer por encima de cualquier opinión y, como bien sabes de otras veces, no hablo de política nunca. Y desde el grupo de UNIR, que también participaron en la reunión del sábado, rechazan la transgresión del principio de presunción de inocencia en el cuestionamiento del entorno familiar del presidente, dicen en un comunicado. Mapfre y Dia han preferido no hacer comentarios al respecto de estas declaraciones. Mapfre y Dia guardan silencio. Son las únicas que guardan silencio. Exacto. Esto es lo que tenemos hoy. Y este es el último enfrentamiento. Último enfrentamiento en el que, por cierto, hay, por supuesto, respuesta a la respuesta del gobierno argentino, diciendo hoy: pueden opinar, sea el presidente de alguna empresa de envergadura o sea un ciudadano de a pie, nosotros estamos abiertos a las opiniones y a las discrepancias. Ahora, nosotros pretender que ante una catarata de insultos el presidente se llame a silencio, bueno, tal vez habría que, como lo hizo por supuesto en su manifestación parte del gobierno de España, bueno, hay que ver en tal caso ahí quiénes son los que efectivamente son antidemocráticos y odiadores, ¿no? Alguien que ha llamado corruptos sin pruebas, alguien que ha dicho que el socialismo es asesinato, alguien que ha dicho que sus rivales son enemigos.
dice hoy la empresa española. Es la que tiene que mirar si es o no antidemocrática. En fin, insisto, este es el último episodio de enfrentamiento de la ultraderecha con el sector empresarial. Es el último, no es el único. Hay una larga historia de desinversión en España hacia Argentina. Y la cuestión capital hoy es si todo este ruido no camufla una situación muy complicada, muy delicada en Argentina y que puede soslayarse hablando de esto, corrupción y asesinato, en lugar de la quiebra económica de un país al que el modelo de Javier Milei no solo no está rescatando, sino que está hundiendo todavía más. Las cifras no engañan. 300.000 argentinos han salido del país. La población activa ha disminuido en 300.000 personas, más incluso que durante la crisis de la subprime. Es la mayor salida de población allí mientras aumenta la conflictividad en aquel país, porque aumenta la pobreza. Con una tasa de pobreza que ha subido 16 puntos, que alcanza el 60% de los argentinos frente al 44% cuando llegó Milei, y con protestas en la calle con este tono. Estamos volviendo a las condiciones laborales malísimas que tuvimos años pasados, con la aprobación de la CGT, de las centrales obreras, que son traidoras y negociaron con este gobierno. Y con amenazas por parte del gobierno a quienes se manifiestan en la calle. Quienes anuncian protestas, uno entiende quién está del lado del cambio y de una Argentina distinta y quién está en defensa de sus propios intereses y de defender o quienes se benefician con el status quo. Hoy hasta los sindicatos españoles, lo hacía UGT, decían: lo que no es normal es que el presidente de Argentina venga a nuestro país y, como si fuéramos una colonia del Reino de Argentina, decida insultarnos, insultar a nuestro gobierno. Nosotros no vamos a romper con los sindicatos argentinos, al contrario. Desinversión, este clima de conflictividad en la calle, ¿y con qué credenciales económicas llega Javier Milei? Milei prometió dos cosas cuando tomó posesión del cargo. Prometió, primero, dolor y, segundo, una mejora económica. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad. Desde luego, Milei ha cumplido en lo del dolor. Lo de la mejora de la economía todavía está por ver, pero el dolor está servido ya. Lo que él llama terapia de choque comenzaba exactamente hace 5 meses. Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Desde aquellas palabras, el 60% de los argentinos vive hoy en situación de pobreza. Eran el 44% cuando él llegó al poder. ¿Cómo se ha disparado la pobreza así en Argentina? Milei ha congelado los salarios y las pensiones, mientras los precios seguían subiendo, y el resultado es que trabajadores y pensionistas se están empobreciendo. La tasa de pobreza se ha disparado 16 puntos, alcanza ya a 6 de cada 10 argentinos. Lógicamente, nada de todo esto se ha hablado cuando se habla de libertad y de carajo. Tampoco, nada se ha hablado de el consumo de carne de los argentinos. Un país que consumía carne como consumía Argentina está hoy en su menor consumo en décadas. Mientras sigue produciendo esa carne, sí, pero la sigue vendiendo al exterior. Ya no son los argentinos las que la consumen. De hecho, las exportaciones de carne están en su máximo desde 1967. La población protesta. ¿Podría viajar sin el subsidio en el boleto? No, imposible. ¿No? Imposible. ¿Cuánto está pagando ahora? 50 y algo. ¿Y a dónde viaja? Nosotros venimos de Padua y ahora vamos hasta el Hospital Churruca. Sería mucho. No, imposible pagarlo. Imposible. Eso nos perjudicaría a todos. O sea, no habría que tomarla directamente la medida. No habría que tenerla en cuenta. Y el gobierno prometió literalmente el fin del gasto público. El fin del gasto público con aquella famosa motosierra.
¿Qué ha significado 5 meses después aquel recorte de gasto público? Básicamente, terminar con los programas sociales. Entre los programas sociales que se han suspendido está el conocido en Argentina como DATSE. DATSE es un programa creado en 2016 para cubrir a pacientes con cáncer, con enfermedades crónicas, que no tienen dinero para cubrir sus propios gastos sanitarios. Ellos han quedado desprotegidos y el primer recorte, esa motosierra, ha cortado a enfermos de cáncer. Esto va dedicado al señor presidente, a Javier Milei, si es que se lo puede llamar señor, a una persona que es tan hija de puta que nos saca la medicación, quiere sacar la medicación a los niños, a pacientes oncológicos. Se puede ser tan hijo de puta de sacarle la medicación a las embarazadas con patologías graves. Se puede ser tan hijo de puta de negarnos el derecho a vivir. Tenemos un derecho a vivir. No pedimos plan social, no pedimos plata, no pedimos nada, solamente el derecho a vivir. Señor presidente, no podés ser tan hijo de puta. No vamos a las marchas. ¿Sabes por qué? Porque no nos da el cuerpo, no nos da la salud. No vamos a romper las pelotas a ningún lado porque nos podemos contagiar cualquier mierda. Nos podemos contagiar y morirnos como ratas. Señor presidente, no se puede ser tan hijo de puta de negarnos un derecho a vivir. Ha caído no solamente el programa de asistencia social, ha caído también la inversión pública. Si los indicadores sociales son durísimos, los empresariales son todavía más duros. La construcción se ha hundido después de que el gobierno detuviera el 90% de la obra pública. El sector está en un brutal shock económico. La producción industrial ha caído el 6,3% en Argentina, así que el país está ahora mismo viviendo una situación de auténtico estrangulamiento económico. Y todo esto se hacía para controlar la inflación. De hecho, aquella era la obsesión del nuevo presidente Milei. La inflación registró en abril el 4º mes consecutivo de desaceleración y se situó por primera vez en un dígito desde que... Y ahora mismo es verdad que la inflación mes a mes ha ido bajando. Está en el 8,8% en un mes. ¿Entienden el drama de tener inflaciones al 10% como hemos tenido en España en un año? Bueno, pues Argentina vive el 8,8% en un mes, pero en términos interanuales la inflación no solo no está bajando, sino que está subiendo más. La inflación era del 211% cuando llegó Milei al poder. A fecha de hoy es del 289%. Los precios se cuadruplican cada año. Los precios se han disparado de tal manera que los alimentos suben un 293%. El vestido y el calzado suben un 200%. Los gastos en salud suben un 341%. Estas son las cifras y este es ahora mismo el desastre económico de alguien que presume de gestión económica. Un país que ha sido estrangulado en el gasto público, que ha dejado en ese estrangulamiento a una enorme capa de población social, con el 60% de esa población en tasa de pobreza y que presume de tener controlada la inflación cuando esa inflación sube al 289% en términos interanuales. Los gritos siempre tapan a los números, pero los números son implacables. No hay ninguna otra forma de contar esto más que la de un desastre y un estrangulamiento que dura ya 5 meses. Y es verdad que en todo esto... Dios bendiga a los argentinos. Se habla de Dios, y se habla de bandera, y se habla de patria, y se habla de enemigos. Muchas gracias. Será difícil, pero y se habla, por supuesto, de libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Y ni libertad, ni carajo, ni absolutamente nada. Las cuentas son las que son, y todas esas palabras son cuentos. Cuentos y nada más. Las cuentas hablan de un país que no consigue arrancar ni siquiera con estas políticas ultraliberales. Esto es lo que tenemos hoy. Tenemos un choque que dura décadas ya. España y Argentina arrastran una enorme dosis de desencuentros. Tenemos un enfrentamiento que se ha acelerado en las últimas horas y mientras todo esto continúa, de fondo tenemos una población cada vez más empobrecida y un país cada vez más en apuros. Carlas Manera, vocal de la Junta Directiva de Economistas frente a la crisis, catedrático de Historia Económica. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Que plantea una pregunta y es ¿cómo termina todo esto? ¿Hacia dónde se dirige ahora mismo Argentina? El escenario final es un escenario de pauperización social, de contracción económica gravísima
y de un problema que tendrá difícil solución aplicando este recetario, que es un recetario que además se ha revelado fallido en otras ocasiones. Yo quiero recordar que lo que está pasando en Argentina no es algo nuevo. Se aplicó medidas muy parecidas en el Chile de Pinochet tras el golpe de Estado contra el presidente democráticamente elegido, el señor Salvador Allende, y se hicieron este tipo de políticas ultraliberales inspiradas en la Escuela de Chicago de Estados Unidos y en el premio Nobel Milton Friedman. Claro, en ese momento aplicarlo en un escenario de dictadura pues podía resultar relativamente sencillo desde un punto de vista técnico. Ahora en Argentina los problemas se agravan porque la población está empezando a tener constancia práctica de que estas medidas prometidas que parecían el maná pues están resultando letales para no solamente las capas más vulnerables tradicionales, sino también para las clases medias que están sufragando todo esta penosa trayectoria que está poniendo el presidente argentino sobre la mesa. Es de una ideologización brutal lo que está sucediendo en ese país, es decir, es utilizar unos manuales que parece que en términos teóricos van a funcionar, pero que empíricamente nunca han funcionado. Bajar impuestos a los más ricos y recortar el gasto público hasta esos niveles, pues supone este desenlace tan tremendo que estamos viendo. Hay un logro que sí tiene, y es paradójico porque Milei es el hombre que dice no deben existir los impuestos. Lo cierto es que ha conseguido superávit fiscal, es decir, tiene más impuestos, recauda más de lo que gasta en servicios. Claro, el superávit eso es una trampa técnica, porque evidentemente si usted sigue manteniendo una presión fiscal sobre las capas medias y bajas de la población, rebajando los impuestos a los que más tienen y recorta el gasto público, indudablemente va a tener unas cuentas más saneadas. Pero ¿a qué coste? El problema de la economía no es mirar en una hoja de Excel y cuadrar de forma escrupulosa unos renglones y unas partidas contables. El tema de la economía es un tema social. Estamos hablando del bienestar de la población, de la gente, y en ese sentido a mí no me convence los datos de superávit fiscal que pueda plantear el presidente argentino cuando tiene en la otra parte muy importante de la economía y de la sociedad argentina pues una situación cada vez peor para su población. Todo esto es lo que tenemos hasta hoy. De hoy en adelante, Argentina tiene que renegociar con el Fondo Monetario Internacional. En esta situación, en estas condiciones y con esta evolución, ¿Argentina va camino de otro rescate? Indudablemente. Tendrá unas dificultades importantes para conseguir retornar o renegociar, si no recuerdo mal, cerca de 45.000 millones de dólares, que es lo que el Fondo Monetario Internacional está, digamos, preocupado porque el gobierno argentino le retorne ese dinero y que pueda renegociar ese préstamo. No va a ser fácil desde el momento en que el Producto Interior Bruto argentino no creo que vaya a avanzar suficientemente teniendo en cuenta esta situación económica y social. Pensemos que un recorte del gasto público va a significar menor empleo, menor capacidad productiva, menor inversión, porque evidentemente, como se ha dado en este mismo programa, los datos relativos a producción industrial, que ha caído más de un 6%, o la contracción de la obra pública, que va a reducir de forma dramática las inversiones en infraestructuras en cerca del 80 o del 90%, según datos de la propia institución estadística argentina, pues estamos hablando de una contracción en la posible renegociación de esa deuda. La renegociación se acabará realizando, pero se va a exigir todavía un coste más alto a una población ya que puede quedar muy exhausta con este recorrido. Pues Carlos Manera, vocal de la Junta Directiva de Economistas frente a la crisis, catedrático de Historia Económica, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias y un abrazo. Hoy este es el saldo 5 meses después.
E insisto, el ruido evita hablar de muchas cosas. Los decibelios y la bronca evitan mirar el detalle y las cifras. Pero las cifras ahora mismo son de auténtico desastre económico de quien viene hoy a dar lecciones. Si todos los que creemos en la vida, la libertad y la propiedad no hacemos nada, estamos condenados. Si todos los Quizás que creemos eso lo único en lo que ha dicho la verdad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.